Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilmer Zuleta, docente universitario, líder del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Desde hace 2 semanas hemos desarrollado acá en la Casa del Teatro de Medellín un curso de poesía nadaísta. En la primera sesión analizamos el manifiesto para los escribanos católicos y en la sesión pasada estuvimos analizando el manifiesto antiacadémico que se conoce en este libro como mensaje nadaísta antiacadémico, y en la parte final hicimos un análisis retrospectivo de Gonzalo Arango antes de fundar el nadaísmo, cuando apenas tenía 19 años, cuando escribía cartas de amor para Julieta González Ospina, 7 años antes de caerse Rojas Pinilla y 8 años antes de fundar el movimiento nadaísta. Hoy quiero que resolvamos 3 preguntas muy generales, como es costumbre. La idea de este espacio es invitar al diálogo, no es una charla magistral, por eso cuando alguien tenga algo que decir simplemente levanta la mano y lo comenta. Yo solamente vengo aquí a moderar con 3 preguntas básicas que quiero que pensemos. La primera, la relación entre música y nadaísmo. La segunda, la relación entre nadaísmo y otros movimientos europeos. Y finalmente, hablar de cómo se puede relacionar un poco también el nadaísmo con lo que se llamó desde la teoría sociológica y antropológica también las contraculturas o las culturas emergentes o culturas alternativas. Se puede llamar de muchas maneras según la corriente teórica. Vamos a empezar por lo más bueno, porque cuando uno cena, uno deja lo último. Bueno, a mí no me gusta la carne mucho, entonces yo no dejaría la carne de última, sino que la come primero. Pero acá quiero que hagamos a la inversa, que empecemos con lo más bueno primero, para que entremos en calor. Entonces, vamos a hablar de la primera pregunta, de esa relación entre nadaísmo y música. Y quiero que hablemos de Pablos Gallinazos, porque es el poeta nadaísta que terminó sumergido en la música, y escucharlo es muy interesante porque él toca unos temas bastante polémicos. Hay una canción que yo quiero citar de Pablos Gallinazos, que todavía está vivo, y es Mula Revolucionaria, en donde claramente él muestra una postura a favor de la revolución armada, a favor de la revolución guerrillera. La vez pasada habíamos hablado un poco de esas guerrillas que nacen en Colombia, como las FARC, el ELN y el EPL, cada una tratando de seguir diferentes modelos. Las FARC, modelo soviético; el ELN inicialmente modelo cubano; y el EPL modelo chino. Y acá vimos que el nadaísmo es un movimiento anticapitalista, pero no es un movimiento socialista. Entonces, Pablos Gallinazos, con esa canción en particular, Mula Revolucionaria, estaba casi que arriesgando su vida en ese momento. Y también es muy interesante lo que hemos visto ya en los pasados manifiestos, en donde mencionan géneros cercanos al rock and roll. Y quiero citar 3 grupos en particular que son muy importantes para entender lo que era nadaísmo y lo que no desde la música. El primer grupo, los famosísimos Yetis, que eran como los Rolling Stone colombianos, eran muy rebeldes. Hay un trabajo recopilatorio que incluso está montado en YouTube, lástima que tenga derechos de autor y que no lo podamos poner, que se llama Nadaísmo a Go Go.
que allí tienen la canción que se llama Mi primer juguete, que es un poema del nadaísta Elmo Valencia. Y esa canción es bastante sarcástica porque hablan de la bomba atómica como si fuera un juego, como si fuera un juguete. Y ahí podemos ver que el nadaísmo rompe muchos esquemas y también en la Guerra Fría muestra una versión contra todos los imperios. Si bien es cierto, el imperio que más mencionan es el imperio yanqui en sus manifiestos y el que más atacan, no quiere decir que estuvieran de acuerdo con el imperio soviético o con el imperio chino. Y acá también quiero rescatar aquellos grupos que, siendo coetáneos con esta generación nadaísta, no tenían una música cercana ideológicamente. Los Flippers, en el caso bogotano, los Yetis, banda de Medellín. Hay un concierto que hicieron hace 7 años los Yetis y por fortuna fue grabado y montado a YouTube, y en ese concierto los Yetis se referían a los Flippers y a los Speakers como rivales. Y realmente no dieron explicaciones, pero si uno lee el contexto de la época, no solamente en los manifiestos, sino también en las anécdotas, en otros libros, en testimonios orales, había una rivalidad muy similar a la que veíamos en Gran Bretaña con los Beatles y los Rolling Stones. Exacto, que los Beatles como los niños buenos y los Rolling Stones como los niños malvados, los que estaban más cerca de la contracultura. Y aquí uno podría decir que los Yetis eran los niños malos, porque ellos eran los nadaístas, eran los que más criticaban el establecimiento, los politiqueros, la religión católica, mientras que los Flippers, si bien critican el modelo capitalista y ellos consideran que la sociedad sería mejor con un modelo capitalista, no sinónimo esto de un modelo socialista, ellos abiertamente no solamente defienden la creencia en el Dios católico, sino que se encomiendan a él para que ese Dios ayude a que la humanidad se una. Mientras que los Yetis y los nadaístas suelen ver al arquetipo del Dios católico como el impedimento para que la gente se una, como el factor diferenciador y lo que hace que la gente se mate por un arquetipo. Y los Speakers quizás no tienen esa rivalidad ideológica que tienen los Yetis con los Flippers, pero sí hay una rivalidad musical y también, hay que decirlo, cierta rivalidad regionalista, porque al fin y al cabo los Flippers y los Speakers eran bandas bogotanas y los Yetis banda medellinense. Y eso no solamente se ve en el fútbol, esa rivalidad Medellín-Bogotá, Medellín-Cali, Cali-Bogotá, sino que aquí en la música lo vemos también como una forma de rivalidad. Colombia históricamente ha sido un país regionalista. Lo vimos desde las pugnas en el siglo XIX entre centralismo y federalismo. Hubo varias guerras civiles que fueron regionalistas, como la Guerra de los Supremos. Por aquí hay un caballero que nos tiene un aporte. Antes de que entres ahí, yo sí quiero que nos hables de lo que hubo ahí en ese movimiento nadismo, la relación con Alcón. Porque es que eso, Alcón salió casi de ese movimiento que había tan fuerte en nadismo. O sea, bueno, Exacto. Ancón fue un evento bastante atacado por periódicos conservadores como El Colombiano. Hay un trabajo muy bonito que les quiero recomendar, que es un trabajo de grado de Juan David Alzate, que es un locutor que ha trabajado en UN Radio, que es profesor
de periodismo en la Universidad de Antioquia, Juan David Alzate, tiene un trabajo de grado que se llama La historia del rock metal en Medellín. Y es un trabajo muy interesante porque no es solamente escrito, sino que también es en formato radial. Y él, en compañía del fallecido Juan Camilo Arboleda, empieza a citar lo que decía la prensa de la época, precisamente del evento que menciona el amigo acá de Ancón. O sea que eso era prácticamente un ritual satánico, era un pacto con el diablo, que las bandas que fueran ahí estaban poseídas, que los hippies eran lo peor, que eran modas de gente adicta a las drogas, al sexo, que eran puros degenerados. Y también hay un concepto muy interesante ahí, y es el estatus que crea la sociedad dominante para referirse a estas mal llamadas contraculturas o culturas emergentes. Hay un concepto muy interesante de Mafesoli, que es tribus urbanas, que yo no lo comparto, pero que a pesar de eso, el concepto tiene algo interesante. Y es la reflexión que hace Mafesoli desde la sociología, diciendo que estas tribus urbanas eran estigmatizadas y eran por debajeadas como lo eran los homosexuales, como eran los delincuentes. Entonces, por ejemplo, al rockero, al hippie, al nadaísta, la sociedad conservadora católica lo veía como al homosexual, como lo que ahora sería un transexual también, lo que es un delincuente. Y esto hacía que estos grupos se fortalecieran más. Hay amigos que les tocó la escena metalera y punkera en los 80s, que más adelante profundizaremos ese tema, pero decían que había veces que la gente les tiraba orines por la ventana, porque la gente creía que estaban poseídos. Y también se creó un mito, que Pablo Escobar estaba matando a los rockeros, pero realmente muchos de los rockeros que mataron en los 80s no fue tanto porque fueran rockeros, es porque eran algunos drogadictos, otros eran violadores, pero no había una persecución sistemática de Pablo Escobar contra rockeros, metaleros o punqueros. Es más, hay evidencias que la primera banda de heavy metal que vino a Medellín, que es Argos, esa banda Argos vino porque fue Pablo Escobar el que pidió el permiso con la policía. El organizador del concierto no tenía la posibilidad de tener un escenario ni un apoyo logístico, y él habla directamente con Pablo Escobar en el 83, y Pablo Escobar convence a la policía y dejan hacer ese concierto que está grabado en YouTube también, de la primera banda de heavy metal. 83. Argus, la primera banda de heavy metal extranjera que tocó en Medellín, y fue todo gestión de Pablo Escobar, que en esa época no era tan poderoso, pero sí era un narcotraficante destacado en la politiquería, en el Partido Liberal. Entonces, no hubo una persecución sistemática, pero sí mataron a muchos rockeros, pero lo mataron más por otras razones. Pero algunos también han tratado de reconstruir esa historia, que era que Pablo Escobar tenía una cacería a rockeros, y no es así. No era que los viera como un peligro. Pero sí es cierto que desde los 60s y los 70s los medios de comunicación conservadores, particularmente medios como el colombiano, estaban estigmatizando a los rockeros, y hasta los 90s esa estigmatización se vio. Ahí me tocó, estando muy niño, decir que si uno se vestía de negro y tenía el pelo largo, entonces que, no, esos eran los que mataban los niños y las mujeres en embarazo y los gatos. Y muchos de los niños que lamentablemente torturó y asesinó Luis Alfredo Garavito, inicialmente se lo están achacando a metaleros, que eran metaleros en rituales los que los mataban, cuando luego se comprobó que era Garavito, que había matado más de 100 niños. El 31 de octubre, siempre decía que había un ritual de los... Y paulatinamente esos estigmas se han ido tumbando. Entonces, volviendo al tema del nadaísmo, el nadaísmo combinaba perfectamente con el rock and roll,
porque había dos lemas muy interesantes para analizar, y uno podría separar ahí a los flippers y a los yetis. Por un lado, el lema de paz y amor, que ese era el hippie pacifista, inspirado en Gandhi, en Martin Luther King Jr. y su revolución en Estados Unidos. Otra revolución que también tomó luego Nelson Mandela en Sudáfrica, que era la no violencia. Entonces, paz y amor era una forma de hacer revolución pacífica. Eso sí, con algo de sexo combinado con amor. Pero el lema que más hizo que se estigmatizara a rockeros, a hippies, a nadaístas, fue el lema de sexo, drogas y rock and roll. El sexo por obvias razones, porque es un tema tabú en el catolicismo, en el conservatismo. Las drogas también por la expansión del consumo de sustancias psicoactivas, particularmente la marihuana, la cocaína, entre otras, la heroína también, el LSD, sobre todo pues en ambientes más internacionales. Y el rock and roll, porque era la música más pesada de la época. ¿Qué decía Frank Sinatra del rock and roll? Que era bulla. La música de Elvis era bulla para Frank Sinatra. Y luego en los 60s, con The Doors, con los Rolling Stones, se empieza a tocar ya un rock más pesado. Luego en los 70s, Led Zeppelin toca algo que es muy cercano ya al heavy metal. Judas Priest, y luego Iron Maiden. Y cada vez van saliendo grupos más pesados, de thrash, de death, de black metal. Pero todo hace parte de la contracultura. Y uno puede ser contracultural de dos maneras, básicamente. Una, con la música pesada. Y dos, con la lírica. Y con las imágenes que contienen las líricas. Los flippers no representaban un peligro para la sociedad conservadora, para la sociedad católica. De pronto atacaban el capitalismo, sí, pero no defendían un socialismo, ni un ateísmo. Los yetis sí eran un tanto más contestatarios, porque no solamente representaban un peligro para el capitalismo como modelo económico dominante, sino también para el catolicismo y el conservatismo, y obviamente los nadaístas. Y ustedes saben que en el segundo bloque pues siempre analizamos un manifiesto para que sea más dinámico. Entonces les propongo que el segundo bloque lo empecemos con un manifiesto diferente a los que hemos compartido las otras veces, para que sigamos en este análisis de este interesante movimiento cultural, filosófico, más que literario. Es un movimiento estético que dejó una huella bastante interesante. Entonces, quiero que el segundo bloque lo empecemos con la lectura de un manifiesto.